RTP. Con él hablaremos sobre la extradición tan complicada, tan alargada en el tiempo de Hernán Luque Lecaro desde Argentina, Hernán L. ¿Cuál es el proceso a seguir desde el momento en que estamos hasta el objetivo que se busca, que es que el hombre pues esté en el Ecuador, frente a la justicia ecuatoriana, para esclarecer los supuestos actos de corrupción que se dieron o no se dieron en el gobierno de Guillermo Lasso? Por eso está la justicia, más allá de las sospechas que cada uno tenga. Abogado Udevés, díganos qué hace falta, cuánto más hay que esperar. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. En efecto, el caso con Argentina es bastante interesante porque hay una convención interamericana para temas de extradición que es de 1981, que está suscrita y ratificada por el Ecuador. Sin embargo, Argentina no ha suscrito ni ratificado esa convención del 81. Entonces, la que nos rige es una convención previa, imagínense, de 1933, ¿ya? Que sigue vigente, que está ratificada por Ecuador y ratificada por Argentina, que en muchas cosas fue la base de la del 81, pero que naturalmente tiene muchos más vacíos. Es decir, hay una regulación más de los temas de fondo que de las formas o de los plazos. Y respeta muchísimo, y en eso coinciden ambas, el derecho interno de cada país. Entonces la extradición depende de dos cosas: de la convención, en este caso de 1933, y del derecho interno argentino. El derecho interno argentino manda que la calificación de la extradición la realice jurídicamente la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que es el máximo tribunal jurídico, ¿no?, de impartir justicia que existe en Argentina. Ese paso ya sucedió. La Corte Suprema de Argentina admitió que se cumplen todas las condiciones del derecho interno argentino y de la Convención de 1933 para extraditar a Hernán Luque. Ahora, ¿qué viene? El presidente argentino tiene que firmar un decreto ejecutivo en el que, dando cumplimiento a ese dictamen de la Corte Suprema, ordena la extradición del ciudadano, que naturalmente está aprehendido, sube a un avión y viene aprehendido y se le entrega oficialmente a las autoridades ecuatorianas. ¿De qué depende ahorita que eso suceda? De que el presidente argentino firme el decreto. Abogado. ¿Hay alguna instancia de apelación o algo? No. Lo que hay es básicamente que esperar la agenda y la voluntad política, ¿no? Abogado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, María Fernanda Perrone. Escuchaba en un análisis que hacía Roberto Aguilar y Martín Payares, refiriéndose a que esto sería incluso de 3 o 4 años, pero le planteo sobre una interrogante que ellos dejaban en el aire. Luego del pronunciamiento en el que autorizan esa extradición, hay una condición de que el tiempo que él ha estado con prisión domiciliaria se le descuente si es que él llegara a ser sentenciado en Ecuador. Si Ecuador no acepta esa condición, no hay extradición. Consulto, ¿es así? A ver, voy primero con la primera parte. Por favor. Yo no creo que vaya a demorar 4 años. Dele. ¿Ya? Yo creo que todo el proceso puede demorar algunos años. Sin embargo, la parte ya en el proceso en la que nos encontramos, ya sucedió lo más difícil. O sea, para que haya pasado lo que pasó ahorita, que es ese dictamen de la Corte Suprema, pasó tanto tiempo porque hay un proceso burocrático interno bien complejo. Entonces tiene que haber primero un requerimiento de las autoridades ecuatorianas, que no es que el presidente dice extradítenlo, pasa a Fiscalía, pasa a los jueces de aquí, se emite un comunicado, Cancillería a través de la misión diplomática en Argentina tiene que notificarlo de determinada manera al otro estado, pasa ya un proceso de calificación. O sea, hemos pasado ya un proceso larguísimo, ¿ya? Ese proceso estamos, como le digo, en el penúltimo paso. Más bien ya lo único que falta es el decreto. Ese decreto no tiene un plazo, ni en la legislación argentina, ni en la Convención de 1933 de Montevideo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? El presidente la tiene que firmar, el presidente argentino. Depende, como le digo, enteramente de la burocracia interna de cada país. Naturalmente no es un tema ni siquiera de falta de voluntad política, porque incluso sabemos que los gobiernos son, vamos a decir así, amigos, gobiernos aliados. Es un tema de la burocracia que exigen todos estos temas. Entonces, le prepararán el decreto ejecutivo, lo firmará, hay que coordinar traslado, el traslado debe garantizar no ciertos derechos, sobre todo, no solo del debido proceso, sino de la garantía del derecho a la vida y que venga y llegue a Ecuador en condiciones, pero coordinado eso llega. Entonces yo me animo a decirle que en estos meses, si no es de este mes, del próximo, ya debería estar aquí, ¿ya? Habrá que ver, como le digo, cuánto se demora esto acá, pero eso respecto al primer tema. Y respecto al segundo tema,
Claro, depende del ordenamiento jurídico de cada país. El tiempo normalmente en el derecho ecuatoriano, yo no soy penalista, pero entiendo que el tiempo que uno pasa retenido, ¿no?, para investigaciones o con prisión preventiva, luego es imputable al tiempo de cumplimiento de la pena. La convención ya obliga, cuando uno envía la solicitud, a dos cosas. La primera, que el Estado demuestre que ese delito es delito en los dos estados, y la segunda, que tiene competencia, ¿no?, que sus jueces tienen jurisdicción, tienen competencia para juzgar a esa persona por ese delito. Entonces entiendo que por eso, cumpliéndose esas dos condiciones, están diciendo los abogados de Hernán Luque, bueno, entonces el tiempo que ya está, hay que imputarlo a la pena, ¿no? Ahí tendrán que analizarlo ya aquí dentro del proceso jurídico los jueces penales, ¿no? Abogado, bajo ese contexto, donde ya estamos conversando que puede demorar, ojalá, dependiendo de la burocracia de cada país, un mes, par meses, pero una vez que llegue el señor Luque Lecaro, una vez que llegue a Ecuador, ¿cuáles van a ser los procesos que se van a llevar a cabo aquí en el país? ¿Qué podemos esperar como ciudadanía referente a las declaraciones o posibles audiencias que existan al respecto? Claro, eso es probablemente lo más importante para nosotros, porque esta persona al llegar al país tiene que seguir un proceso penal para el cual está siendo requerido. Y esos procesos penales tienen sus propias etapas procesales y sus propios elementos, ¿no? Tanto en la parte adjetiva como en la parte ya de fondo de juzgamiento del delito. Y dentro de esos procesos están instituciones tan importantes como el testimonio. O sea, esta persona tiene que venir a rendir cuentas a la justicia, y rendir cuentas a la justicia implica contar qué es lo que pasó, cuáles fueron los hechos que produjeron la adecuación de su conducta a un tipo penal ecuatoriano. Y en ese contar los hechos, tiene que contar las personas que conocían, las personas que sabían, los que le ayudaron, los que no le ayudaron, los que fueron cómplices. Eso es parte del proceso penal. Y probablemente la mayor importancia, yo diría que hay dos, ¿no? La primera, que una persona que está siendo requerida por la justicia, en caso de que se muestre que fue culpable, cumpla la pena y sea sancionado, además por delitos tan graves como son los de la corrupción, ¿no?, que tanto nos afecta. Y lo segundo, importantísimo, que esa persona cuente cómo cometió esos delitos y con quién, ¿no?, para que también puedan ser juzgados. Ahora, hay quienes dicen, yo entiendo que ya casi que lo respondió más temprano en la entrevista, pero hay quienes dicen, y me incluyo, esa ha sido mi postura, esta extradición, este proceso de extradición de la Argentina hacia el Ecuador ha demorado demasiado. ¿Es verdad esto o nos hemos equivocado? Lo de Luque Lecaro pudo haber tomado menos tiempo. A lo mejor si los gobiernos de Lasso y de Noboa ponían sus mejores oficios desde el principio, Luque Lecaro ya estuviera aquí, porque entiendo que hay una dimensión, digamos, complicada de superar dentro de la Argentina, y era sobre todo el retiro del estatus de asilo allá. Correcto. El problema es que no es algo que depende de las autoridades ecuatorianas, por lo menos en un segundo momento. En un primer momento, y lo que uno puede reclamar como ecuatoriano es, bueno, formularon bien el pedido, lo hicieron dentro de un plazo razonable, pero luego ya queda todo en la cancha del otro país. Recordemos, yo no me acuerdo qué persona fue, pero algún proceso de extradición hasta se ha caído en Ecuador, porque estos son procesos jurídicamente bastante complejos. Pipo y el negro Willy, ambos en España, correcto, ese era, sí. Entonces imagínense, se cae un proceso de extradición porque falló alguna cosa formal, sería terrible. Entonces lo primero es que tiene que quedar aquí todo bien amarrado, y es una coordinación interinstitucional. O sea, no solo depende del Ejecutivo, no, depende de la Presidencia, de la Cancillería, de los jueces, que es otra función del Estado, la función judicial, de la Fiscalía, que es otro órgano autónomo dentro de la función judicial. Entonces imagínense usted todo lo que hay que coordinar por varias personas para que luego eso llegue a la Cancillería y se notifique a través de la misión diplomática con parámetros y con vías diplomáticas adecuadas. Hasta ahí llegó el trabajo del Ecuador. Yo estoy de acuerdo en que parece que ha demorado, que hay procesos de extradición más cortos y más largos, pero con Argentina hay estas particularidades. Primero, ya depende del derecho interno de ellos, que tiene también sus garantías del debido proceso. En efecto, y eso también lo reconoce la Convención, una de las causales de inadmisión de estos pedidos y lo que tienen que revisar las autoridades allá es, entre otras cosas, si la persona pidió asilo, ¿se le va a dar asilo o no se le va a dar asilo? Si la persona ya fue juzgada o no por esos mismos crímenes. O sea, la justicia argentina tiene la obligación de revisar si esa persona ya no fue juzgada por la misma causa. Y eso implica también pedidos de documentación, intercambios. Luego tienen que hacer un análisis de la legislación ecuatoriana para verificar si los jueces ecuatorianos son competentes para juzgarle a esa persona por esas actuaciones que el Ecuador está reclamando. Y luego tienen que verificar si, aunque sea con distintos nombres, ese mismo delito está penado en Ecuador y en Argentina.
Y para todo esto, que ni siquiera son todos los pasos, pero son la mayoría, no hay plazos específicos. La convención es muy, muy general, no impone plazos al Estado, ¿no? Y luego ya tienen las decisiones, las judicaturas allá y la Corte Suprema. Vayan a ver ustedes en cualquier país lo que demora una decisión de una Corte Suprema, de una Corte Nacional. Aquí un caso puede demorar en casación algunos años. Sí. Entonces, yo creo que eso ha sido lo que ha hecho un poco más lento el proceso. Sin duda deberían ser más rápidos. Pero bueno, lo que quiero decir es que no necesariamente es algo de que nos podamos quejar como ecuatorianos, porque no depende del gobierno, sino de un gobierno extranjero y de los parámetros que crea la convención. Abogado, ¿por qué se cuidan tanto en esta materia, sobre todo en Argentina, en decirle, quitarle esa posibilidad a alguien de permanecer en su país? ¿Por qué es tan importante conservar el fondo, la forma y lo formal de la entrega de un extranjero a su país de origen? Es fundamentalmente por cómo ha avanzado el derecho penal en los últimos 500 años. Y es básicamente el derecho de presunción de inocencia. Okay. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y la mayoría de países en el mundo mantienen este principio. Por ejemplo, se puede ver en México, ha habido una regulación del derecho a la presunción de inocencia muy diferente a la que hay en el resto de la región, yo diría de Occidente, donde hay casos en los que se elimina la presunción de inocencia. Entonces, las convenciones internacionales tratan de respetar la presunción de inocencia para evitar justamente que una persona que está en el país y al entrar a ese país adquirió, digamos, no una cierta protección, pero está dentro de la soberanía de ese país. Cuando ese país retiene a una persona y la manda a pedido de otra, está haciendo una cierta renuncia a su soberanía. Le está diciendo al otro estado, yo te acepto que tú, dentro de mi estado, puedas requerirme una persona y mandarla. Entonces estoy renunciando un poco a mi soberanía. Y el concepto de soberanía es el que mantiene a los estados como existen. Lo que hace un estado es la soberanía. Como renuncio un poco a mi soberanía, tengo que hacer un proceso para revisar que lo estoy haciendo bien. Espero que esta pregunta no le suene muy traída de los cabellos. ¿La petición la hace de un estado a otro estado o lo hace un gobierno a otro estado? Pregunto porque el día de mañana cambia el gobierno. ¿Qué pasa con esa extradición? Es de un estado hacia otro estado. Okay. Los gobiernos, digamos que son instituciones temporales, personas, grupos políticos temporales que están gobernando una nación. El estado ya es la organización de esa nación de manera política que perdura en el tiempo. Para que se haga un requerimiento de estos no depende solamente de la voluntad del Ejecutivo, más bien depende del análisis técnico que hagan jueces y fiscales. Entonces, si hoy cambiamos de gobierno, este pedido se va a mantener como está, porque no depende de la voluntad política, sino de un proceso jurídico en que actúa la Fiscalía y los jueces requiriendo a un ciudadano. Es lo mismo que un delito interno. Si hoy a mí me empiezan a buscar por cualquier delito y cambia mañana el gobierno, la asamblea, me van a seguir buscando por el delito. Le cambio algo. Y en países como el nuestro, donde no hay esa independencia y las acciones jurídicas corresponden a momentos políticos, o sea, si el día de mañana no es interesante tenerlo al señor Luque aquí, ¿qué pasa con ese pedido? Debí haber sido más directa en mi pregunta anterior. No, sí, pero yo creo que eso ya es una situación política enteramente subjetiva que no se puede comprobar. O sea, yo creo que independientemente de quién esté en el poder de turno, la justicia debe ser independiente y le seguirá yo buscando también creo al señor. lo mismo. La única forma en que se podría parar eso es decir que literalmente el gobierno tiene injerencia en la justicia y puede controlar a esos jueces y puede obligar a que hagan el pedido. Que no creo, no sé. Entonces, mientras sigamos con un sistema de independencia de funciones, la función judicial sea independiente del Ejecutivo, eso no va a pasar. Ya casi no existen regímenes, por lo menos en el papel, no es que yo hable en abstracto, porque no soy político, pero en el papel no existen casi, o por lo menos en Occidente, regímenes que controlen a la vez el Ejecutivo y la función judicial, ¿no? Son poderes separados. Ay, Dios mío santo, sí. La realidad de nuestros países se pareciese más a la de los abstractos que se estudian en las primeras semanas o los primeros semestres de la facultad. Vaya, quizás sería un mundo más feliz, abogado. 9:29. Muy agradecidos por su comparecencia hoy con nosotros. Le deseamos un muy buen día a usted y esperamos poder conversar en otra ocasión. Seguro que sí, muchas gracias, que tengan lindo día. Hasta luego. Igualmente. De igual manera. Nos quedan escasos segundos de nuestra transmisión. Toca pasarle la posta a Sofía y me quedo ya a acompañarla un rato. Queridos radioescuchas, pero... RTP